Ey, ¿qué pedo, amistades? Yo soy... ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén... increíble, y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Taylor ya subió un nuevo video y se la van a pasar bomba. Amigas, hoy tenemos una nueva edición de historias de Ultratumbísima, esta serie terrorífica, espeluznante, que yo sé que mucha de mi audiencia no ve y que yo sé, amigas, yo sé que más de una luego tiene miedo de que voy a dejar de hacerla y así, pero no, amigas, yo ya les he platicado que yo soy mega mano peluda vibes y así, ahí me encanta el terror. Entonces, aunque estos videos después tuvieran medio view nomás, no se preocupen, Ultratumbísima siempre seguirá. Pero bueno, la serie donde leo sus relatos más macabros, espeluznantes, terroríficos, que les han pasado a ustedes o a alguien que conozcan. Ya se saben la trácala, ya saben a dónde pueden enviar sus historias si les ha pasado algo paranormal. Y pues para no alargar demasiado este intro y empezar con los espantos, vengan y acompáñenme en esta terrorífica aventura que va a ser escuchar historias de Ultratumbísima con Sailor Fag. Una noche en Semefo. Hola Sailor, mi nombre es Lai y yo pues digamos que hice mis prácticas profesionales en Semefo, estudié criminalística y nunca he creído que algo paranormal pueda pasar ahí realmente y sigo pensándolo. Esto fue el año pasado cuando empezamos ahí y justamente la fecha de esto es del 14 de febrero del año pasado. Con mis compañeros y jefe hacíamos guardias y a veces nos quedábamos a dormir ahí en la oficina, que de hecho está arriba del anfiteatro siendo solamente nosotros y el guardia en la institución. Improvisábamos camas y nos tapábamos con nuestras cobijas. Esa noche, ya estando todo oscuro y mis compañeros dormidos, me quedé con los ojos abiertos sin poder conciliar el sueño, ya que mi jefe estaba acostado casi al lado de la pared. Estaba viendo TikToks en un volumen un tanto molesto para mí, que yo necesito completo silencio para dormir. Me empezó a dar risa porque escuchaba que se repetía la misma música y me di cuenta que estaba dormido con TikTok abierto y lo quise grabar. Mi celular tiene mala calidad en la oscuridad y yo juraba que se iba a ver algo. Al lado de donde estaba acostado mi jefe teníamos una silla blanca donde no habíamos puesto nada y estaba sola que yo recuerde, más que una chamarra rosa de una amiga. Entonces, esa silla también sale en el video que grabé y es lo que te voy a contar y mostrar más adelante. No me di cuenta sino hasta el siguiente día que llegamos a la universidad que chequé el video para mandarlo al grupo con mi jefe y llegué a notar algo raro en él. Regresando el video y haciéndolo lento, me di cuenta que al lado de mi jefe, en esa silla que te mencioné, se alcanza a visualizar una cara femenina. Nosotros decimos que es una niña y mi jefe igual lo pensó. Cada que regresaba el video y lo hacía lento, se lograba ver la forma de la cara, la boca y cómo la abría y los ojos, que eran unos brillos, pero se ve claramente una cara que se asoma por la silla viendo hacia donde estábamos acostados mis amigos y yo. Teníamos el chiste de una niña que se aparecía ahí y yo nunca tuve miedo al dormir ahí, pero varios de mis compañeros decían sentir vibras raras. A uno alguna vez en la madrugada le tocaron la puerta de la oficina, otros veían sombras negras, cajones que se abren solos o cualquier cosa que los alteraba. Yo nunca sentí nada fuera de lo normal, ni iba con miedo ni mucho menos, pero lo que me cuentan mis compañeros es de pensarse. Güey, siento que pues aunque no creas o lo que sea, siento que hasta la persona que menos crea, si trabaja en la Semefo o algo así, si es como de que, güey, aquí está medio raro, ¿no? Pero bueno, los dejo con el video. El tren que se alimenta de inocentes. Hola Sailor, te comparto este relato que fue compartido en la página Tula de Allende, Hidalgo, que es el municipio en donde estoy estudiando, y aunque no es mía, sé que podría gustarte. Relato contado por Andrés.
Andrés tenía 8 años cuando empezó la construcción del puente del tren bala en Tula, allá por 1979. A esa edad, uno cree cualquier cosa, pero también hay cosas que se te quedan marcadas porque todos las dicen con una seriedad que asusta. Recuerda que desde el principio la obra estaba maldita, las columnas no se dejaban levantar, el concreto se cuarteaba, las varillas se doblaban como si algo dentro de la tierra las empujara hacia afuera. La gente decía que ese lugar no quería ser tocado, que algo no permitía que el puente se terminara. Conforme pasaban los meses y los errores seguían, empezó a correr un rumor entre los trabajadores. Decían que los ingenieros estaban desesperados, que algo tenían que hacer porque el proyecto ya llevaba demasiado retraso. Fue entonces que alguien, no se sabe quién, hizo un trato, no con otro humano, sino con algo más. El pacto era simple y espantoso. Si querían que el puente se sostuviera, había que ofrecerle almas, pero no cualquier alma, debían ser puras, inocentes, y a partir de entonces todo cambió. Empezaron a contratar gente de fuera, obreros que venían solos, que no tenían familia ni papeles, ni nadie que preguntara por ellos. Les daban órdenes de revisar los moldes por la noche, de meterse a ver cómo estaban acomodadas las varillas dentro de las columnas, y justo cuando bajaban les vaciaban el concreto encima. Algunos dicen que gritaban, que pataleaban, que sus manos quedaban marcadas en la mezcla, pero nadie los sacaba, los dejaban ahí, sellados dentro del puente como parte del sacrificio, y no fueron uno ni dos. Se dice que por cada columna había al menos 3 cuerpos. Pero lo más aterrador vino después, cuando la obra empezó a avanzar, cuando el concreto ya no se cuarteaba y las columnas se sostenían. Fue cuando comenzaron a desaparecer niños, primero uno, luego otro, siempre al final del día, siempre cerca de la obra. Las madres lloraban en las calles, los vecinos murmuraban que los robachicos andaban sueltos, pero nadie veía nada, y aunque nadie lo decía abiertamente, todos sabían que era parte del mismo trato, que el puente ya no pedía obreros, ahora pedía inocencia pura, porque para el diablo la pureza tiene más peso que cualquier piedra. La obra se terminó en 1983 y desde ese entonces ese puente jamás ha mostrado una sola grieta, ha soportado peso, lluvia, trenes, temblores, todo, y nadie se atreve a preguntarse por qué sigue tan firme. Andrés dice que él lo entendió muchos años después, una noche que regresaba de casa de una compañera que vivía por atrás del puente. Era tarde, pasaban de las 11, no había ni un alma en la calle. Caminaba rápido, sin mirar hacia los lados, y justo al pasar por debajo del puente lo escuchó. Risas. Risas de niños, no como las de un parque o un recreo, no, risas huecas, con eco, frías, como si vinieran desde adentro del concreto. Se detuvo un segundo sin poder moverse, el aire le pesaba en la nuca, las risas seguían, y entonces una voz bajita cerca de su oído le susurró: Agárrate, que ahí viene el tren. No vio nada, pero sintió el terror más profundo de su vida. Desde entonces no volvió a pasar por ahí de noche y asegura que muchos han oído lo mismo. Algunos dicen que cuando llueve se ven siluetas en las plataformas. Otros juran que si te detienes al paso del tren puedes oír sus voces o gritos. Hay quienes sienten que alguien los sigue, que algo los observa desde dentro de las paredes. Andrés me dijo que su mamá también lo sabía, que su abuelo lo confirmaba y que entre los más viejos del pueblo hay una frase que siempre se repite en voz baja. Cuando una obra no quiere levantarse, el mal exige una cuota. Si no le das almas, se cae, pero si se las das, se queda de pie para siempre. Y este puente nunca se ha caído. Tú... Güey, yo ya había escuchado como historias parecidas de construcciones así, ¿no? O sea, la verdad no me acuerdo cómo me supe esto, como que según esto, o sea, obviamente que relato y así, que para muchas construcciones así grandotas o de puentes y así, como que siempre tiene que haber sacrificios para que aguanten. Y me acuerdo que cuando recién lo descubrí yo estaba de que en shock, porque no sé por qué, pero yo me lo mega creí y andaba de que investigando de eso, pero pues ajá, mías, si lo googlean de seguro encuentran información de eso. Pero bueno, gracias por compartir este relato y sigamos.
mis experiencias paranormales. Hola Sailor, yo tengo muchísimas historias, pero solo te voy a contar las más fuertes que me han pasado y de dos tengo pruebas. Yo desde que soy pequeña me pasan cosas paranormales bastante fuertes, tanto que para mí ya es algo normal. La primera historia comienza hace unos años. Me encontraba yo dormida cuando de repente me desperté. Eran como las 2 a.m. Abrí mis ojos, pero no me podía mover para nada. Me sentí muy observada y cuando volteé a la esquina de mi habitación me quedé helada. Nunca había sentido tanto miedo. Lo que vi fue una criatura altísima, tanto que no cabía en el cuarto. Tenía que estar agachado o no cabía. Hasta ahí todo tranquilo, hasta que con una voz súper aguda escuché cómo me dijo: Qué bonita te ves dormida. y me cagué verdaderamente. Empezó a acercarse hacia mí y empecé a hablarle a mis angelitos. Lo último que vi fue una bola de luz succionándolo y ya me pude mover. Historia 2. El anillo maldito. La segunda me pasó hace un mes. Estaba en mi habitación y ya me iba a dormir, pero comencé a escuchar un ruido en mi buró. Me levanté y uno de mis anillos adentro de mi alajero se estaba moviendo bastante. Lo raro es que era lo único que se movía y cuando terminé de grabar aún se siguió moviendo como por 2 minutos. Adjunto el video, pero ignora lo que digo, le estaba mandando eso a mi novio. Babe, what the fuck? I heard movement. It's not stopping. I heard movement, so I stood up off my bed. Babe, freaking ghosts. Babe, what the fuck, babe? It's still moving. Oh my god. This is insane. Historia 3. Duendes. La última es que por donde yo vivo tiene fama de que hay muchos duendes. Los guardias de seguridad ya nos habían enseñado videos de las cámaras del fraccionamiento donde se ven figuras muy pequeñas caminando por las calles en la madrugada. Dicho esto, un día en la mañana salimos para ir a trabajar y nos encontramos con estas manitas en mi camioneta. No son de un animal y obvio tampoco de un niño, ya que tenían solo 4 dedos. Te dejo las fotos y juzga por ti mismo. Ay, odié la foto de las manitas. Si están de que mega terroríficas y así. Igual, nunca voy a entender a la gente como tú que dice de que, ay, pues de tantas cosas que me pasan, ya estoy bien acostumbrada y así. Yo no podría acostumbrarme, chamacas, pero bueno, gracias por tus relatos y sigamos. El fraile del convento. Por motivos de trabajo, viví durante 3 años en Orizaba, Veracruz. Para quienes no lo conocen, este es un pueblo mágico cargado de historia, envuelto en neblina, montañas y leyendas. Entre sus lugares turísticos se encuentra el antiguo exconvento San José de Gracia, construido en 1828, hogar en otro tiempo de frailes franciscanos. Cada vez que pasaba frente a sus muros, sentía una energía densa, como si desde el interior algo me observara o me llamara. Siempre quise entrar, explorar sus pasillos y ver de cerca lo que escondía ese lugar, pero nunca coincidía. Durante esos años, el convento estuvo cerrado, primero por la pandemia y luego por trabajos de restauración. En 2023 me mudé a Quintana Roo sin haber logrado cumplir ese deseo. No fue sino hasta enero de este año que regresé de visita a Orizaba y me enteré que el convento por fin había reabierto sus puertas al público. En uno de mis ratos libres convencí a mi pareja para ir. Al llegar, la chica de la taquilla nos explicó, algo apenada, que el único guía estaba finalizando un recorrido con otro grupo, así que si queríamos entrar tendría que ser por nuestra cuenta, siguiendo las señalizaciones del camino. Cabe señalar que solo faltan 30 minutos para que cerraran, a lo cual nosotros aceptamos sin dudarlo. Desde que entramos, el ambiente cambió. El primer pasillo nos recibió con un aire espeso y paredes descarapeladas por el tiempo. Imágenes enormes de santos y de un Cristo sufriente se alzaban a ambos lados, observándonos con ojos que parecían seguirnos. Medio en broma le dije a mi novio, deberíamos grabar el recorrido a ver si captamos algo paranormal. Lo que comenzó como una visita turística se tornó en algo inquietante.
Poco a poco nos dimos cuenta de que no se escuchaba nada, ni pasos, ni voces, ni siquiera viento. Éramos los únicos ahí y la hora de cierre se acercaba. Decidimos apresurar el paso y llegamos a una sección más antigua, una zona de túneles subterráneos apenas iluminada. El aire se sentía más frío y ambos coincidimos en la misma sensación. No estábamos solos. Había algo ahí con nosotros, pero no era humano. No dijimos nada en voz alta, nos miramos, apuramos el paso y terminamos el recorrido sin mirar atrás. Me fui satisfecha de haber entrado al fin, pero con un nudo en el estómago, una especie de alerta silenciosa que no podía ignorar. Pasaron los días y regresé a la rutina. Mientras esperaba mi vuelo de regreso a casa en el aeropuerto de Ciudad de México, decidí revisar los videos que habíamos grabado durante la visita. Todo parecía normal hasta que en uno de los pasillos lo vi, una sombra, fugaz pero nítida, alta, encapuchada, y al observar con más atención no cabía duda, era la silueta de lo que parecía ser un fraile. Adjunto evidencia. Yo ya la vi y sí me espanté un poco, ahora se las pongo a ustedes. Mamá, ¿por qué me miras así? Alrededor del 2022-2023, mi hermana y yo enfermamos gravemente. Sin embargo, ningún doctor nos encontraba un diagnóstico exacto, así que una comadre de mi mamá le recomendó que nos llevaran con una curandera, mas mi mamá hizo caso omiso. Hasta después que yo terminé internada en el Seguro Social, estuve inconsciente durante 2 días completos. La verdad, no me acuerdo cómo llegué ahí, pero sé que cuando desperté, una de mis piernas no respondía, por lo que tenía que estar en silla de ruedas. Mi mamá, al no saber qué más hacer, optó por ir con la curandera que su comadre le había recomendado. Esta señora le dijo que una persona muy cercana a la familia nos había trabajado por envidia, entonces nos veló, nos dio amuletos y nos hizo prender cirios de color extraño todas las noches. Para mayor seguridad, mi mamá dormía conmigo y mi papá con mi hermana. Cabe aclarar que cuando dormíamos, teníamos la tele prendida con videos de oraciones de San Miguel Arcángel, hasta que una noche, como ya se hacía costumbre, dormí con mi mamá. Todo normal, hasta que a mitad de la noche desperté. La luz de la televisión me molestaba, pero a la vez tenía ganas de hacer del baño. Abrí los ojos y volteé con mi mamá para decirle que si me ayudaba a levantarme, ya que todavía no sentía mi pierna. Pero Sailor, me percaté que mi mamá me estaba viendo fijamente. Sus ojos abiertos de par en par me veían. Yo pregunté, mamá, ¿por qué me miras así? Ella comenzó a hablar, pero yo no le entendía. Era un idioma extraño. Decía muchas cosas extrañas. Era terrorífico, como si estuviera conjurando algo. Creí que había sido yo la que no entendía porque estaba adormilada. Me dio miedo, pero no le tomé tanta importancia. Como pude me levanté y me comencé a apoyar de la pared. En eso, mi mamá se levanta de golpe y abre la puerta del cuarto, a lo que comienza a llamar a mi papá. Yo apenas iba a salir del cuarto cuando veo que mi mamá se desvanece en los brazos de mi papá. Mi papá dice que mi ama comenzaba a hablar de forma extraña, como si fuera otro idioma, tal como me había pasado a mí. Mi papá sentó a mi mamá en el comedor. Yo observaba desde el cuarto casi orinándome encima sin poder caminar. Cuenta mi papá que mi mamá parecía que estaba en un trance. Hablaba y hablaba, pero no se le entendía nada. Así un rato hasta que mi mamá comenzó a hablar normal. Parecía asustada. Se levantó y me ayudó a ir al baño. Entonces, amaneciendo, mi mamá nos contó que cuando se encontraba en el comedor comenzó a rezar y a decir, «No te la vas a llevar». Ella dice que entre las cortinas de la puerta se veía una sombra, algo terrorífico, que no sabe describir con exactitud. Ella dice que gritaba y rezaba con intensidad, ya que según la sombra le decía que nos llevaría a mí y a mi hermana. Mi mamá lo cuenta asustada, pero dice que no recuerda haber hablado en otro idioma. No sabemos qué pasó o qué fue, pero puedo decirte que fue muy tétrico ver a mi mamá observándome a mitad de la noche. Al día siguiente mi mamá llenó de agua bendita la casa y seguimos usando los amuletos. Mi hermana y yo comenzamos a mejorar, pero gracias a una doctora. La curandera no nos ayudó en nada, pero quién sabe qué nos haya pegado, pues son recuerdos vagos en los que veo que adoraba a la Santa Muerte. Güey,
qué terror me dio de que, imagínense, estar dormidos al lado de su mamá y que se despierten y su mamá ahí de que, ¡tun! Y güey, eso es muy importante, o sea, crean o no en cosas paranormales, que pues güey, yo la verdad sí creo de que existe la brujería, posesiones, todo eso y así, pero güey, siempre que tal vez tengan ese pensamiento de que ¿será que estoy embrujado? ¿Será que estoy poseído? Si tienen malestares físicos y así, güey, o sea, siempre primero vayan con doctores o con profesionales de la salud o psicólogos o lo que sea. Si ya después de eso ven que no hay mejoría o que nomás solo siguen empeorando, ahí ya es de que bueno. ¿Y si voy con una bruja o algo así? Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. Presencia demoníaca en un hotel. ¡Ay! Salió una foto que me dio miedo. Bueno, hace un tiempo fui con mi familia a Guanajuato a hospedarme en un hotel en el que dicen que espantan. Se dice que fue una hacienda, un refugio, y que personas fallecieron y sufrieron mucho ahí. Mi hermano y yo somos muy curiosos con estos temas. Al inicio no sentí ninguna vibra extraña, a pesar de su construcción antigua. Todo cambió en la noche cuando decidimos ir a dar un paseo por las instalaciones. Estábamos en un salón muy grande pero algo oscuro, ya que la única fuente de luz que había era de un pasillo que estaba al lado. Yo decidí que sería buena idea intentar comunicarme con algún ente que estuviera ahí a través del tarot. Iniciamos con preguntas leves, pero poco a poco se fue intensificando. Cometimos un error y le preguntamos por su muerte, a lo cual nos respondió que se había quitado la vida él mismo. Nos dijo que sufrió mucho y que quería venganza. Le preguntamos que si lo podíamos ayudar a trascender, pero nos pedía un sacrificio a cambio. Esto nos preocupó mucho, pero decidimos seguir hablando con él. En un momento le pedimos una seña. Justo en ese momento se apagaron las luces del pasillo. Cuando le pregunté que si esa fue la señal, me salió la estrella invertida. Después de esto nos asustamos y nos fuimos, pero yo tenía la sensación de que algo nos observaba. Para todo esto, estaba grabando todo para ver si después se veía o escuchaba algo. Cuando estaba revisando el video, noté algo en uno de los ventanales. Aquí te dejo las pruebas. Ay, qué fea foto. Parece como calaca, no sé. Cruz, cruz. Y güey, que les estuviera diciendo eso, que venganza y que sacrificio y así, más que un fantasma o lo que sea, suena más a una presencia demoníaca. Truchas amigas. Siga. ¿Quién está detrás de la puerta? Hoy quiero compartir contigo una experiencia extraña que mi hermana y yo vivimos al inicio de la pandemia. Antes de empezar, me gustaría mencionar que mi hermana ya había experimentado algunas cosas paranormales en nuestro hogar, pero yo nunca había vivido algo similar hasta este día. Yo tenía la costumbre de desvelarme viendo videos de todo tipo. Esa noche no fue la excepción. Alrededor de la 1:30 o 2 de la mañana estaba viendo un video con audífonos puestos, ya que mi hermana dormía en la misma habitación y cualquier ruido la hacía lanzarme una almohada. De repente escuché un ruido en el fondo del video, pero al principio pensé que era parte del contenido. Sin embargo, cuando sentí la mano de mi hermana en mi hombro, me di cuenta de que algo estaba pasando. Me quité los audífonos y mi hermana me preguntó si escuchaba lo mismo que ella. Eran unos golpes en la puerta que daba al patio trasero. En ese tiempo, esa puerta estaba en nuestro cuarto, por lo que tenías que entrar a la habitación para poder salir al patio. A lo que respondí en voz baja que traía audífonos y que creí que era de lo mismo que estaba viendo. Le dije que creía que ella estaba dormida, por lo que respondió que sí, pero que estaba teniendo un mal sueño donde la seguía un perro y que el sonido había pasado hasta y eso lo había hecho despertar creyendo que seguía dormida. Fue por eso que me preguntó si escuchaba lo mismo. Era un sonido fuerte y repetitivo, como si alguien estuviera empujando y jalando la puerta con mucha fuerza. Además, se escuchaban rasguños y gruñidos, similar al sonido de un perro peleándose. Parecía que lo que estaba afuera quisiera entrar a nuestra casa. En serio que esos golpes y ruidos eran tan fuertes que hasta daban miedo, y sobre todo porque no entendíamos la fuerza de ese animal para estar haciendo tanto ruido. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, ya que nos
quedamos paralizadas en nuestras camas sin saber qué hacer y tratando de entender lo que estaba pasando. Mi hermana y yo nos sentamos, mirándonos y tratando de no hacer ruido, como si lo que estuviera afuera supiera que nos habíamos levantado. Comenzó a hacer ruido cada vez más fuerte y repetitivo. Mi hermana, dentro del miedo que nos inundaba, se levantó de la cama sin hacer ruido para ir a avisar a mi papá, pero en cuanto cruzó al cuarto de nuestros padres, el sonido paró. Lo que nos pareció aún más extraño es que mi papá, que normalmente se levantan con cualquier ruido y que se despierta varias veces en la noche, no se despertó con el sonido tan fuerte que se escuchaba en la puerta. Mi hermana fue por él y él encendió las luces de nuestro cuarto y del patio para investigar. Subió hasta el techo de la casa y no encontró nada. Cuando regresó adentro de la casa, nos dijo que no había nada ni nadie fuera de la casa y mucho menos por la calle. Nosotras salimos a la puerta para explicarle lo que se escuchaba, para que viera que lo más probable es que los rasguños estarían marcados en la puerta, y para nuestra sorpresa no lo sabía, y mucho menos había huellas de que anduvieran perros o alguien en el patio. Solo estaban las huellas de mi papá donde estuvo caminando cuando salió. Nos preguntó que si realmente habíamos escuchado algo o que lo habíamos soñado, pero ¿cómo mi hermana y yo soñaríamos lo mismo? Eso tenía mucha menos lógica. Para nosotras, hasta la fecha, este suceso sigue siendo inexplicable y nuestros padres no nos creen. Cada vez que pensamos en lo que pasó, menos sentido tiene. No encontramos explicación para el sonido de rasguño y empujones en la puerta, y el hecho de que mi papá no se despertara con el ruido tan fuerte es algo que nos sigue sorprendiendo. Han pasado 5 años de eso y no ha vuelto a suceder algo similar, por lo menos no a mí. Tú, amiga, pues ni manifiestes que les pase otra cosa similar porque pues, ¿para qué quieres que te sigan espantando, no? Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. Un encuentro con la Sayona. Hola querida Sailor, soy muy fan de esta sección de tu canal, a pesar de ser una miedosa con los asuntos paranormales. Hace 1 o 2 episodios de Anécdotas de Ultratumbísima, alguien relató la experiencia de su tío alcohólico con el más allá. Eso me hizo recordar que en mi familia también hay una anécdota de ese estilo. En un país donde beber desde muy joven y en cantidades dañinas es algo del día a día, el último hijo de mi bisabuela no fue la excepción de este vicio. Desde muy joven resultó ser uno de los peores malacopa de sus hermanos. Gastaba el dinero de mi padre, madre y hermanos para comprar aguardiente sin importar el esfuerzo que tuvieron que hacer para conseguir ese dinero. Le hacía pasar malos ratos a su esposa, que para ese tiempo tenía que encargarse prácticamente sola de su hijo mayor. Fiesta que terminaba con él y otro tío en peleas campales. Y por ese tiempo, el barrio donde vivía la familia tampoco era el más sano del mundo. Pero, ¿qué pasó?, te preguntarás. Había llegado el fin de semana y para pesar de mi bisabuela, mi mamá, que en ese tiempo vivía en esa casa con mi bisabuela y la esposa de ese tío, significaba tener que estar detrás de él para que no se metiera en problemas. Sin embargo, esa vez fue diferente. Las dos mujeres, su madre y su esposa, se cansaron de perseguirlo y ese fin de semana lo dejaron a su cuenta. Cuenta él que luego de estar bebiendo hasta muy entrada la madrugada, decidió volver a la casa de su madre a dormir, todo mareado por el alcohol y con la dificultad típica para caminar de ese estado. A medida que se iba acercando a la casa, tuvo que pasar por una calle en Y que no contaba con iluminación. Lo que se veía era por la luz de la luna y las luces de algunas casas que aún estaban encendidas. Dice que un frío gélido le recorrió el cuerpo mientras caminaba. Aun cuando no había viento que moviera las hojas, todo su cuerpo se sentía más y más pesado que de costumbre, así como cuando sientes que te están persiguiendo en un sueño. Fue entonces cuando sintió que alguien estaba caminando unos pasos detrás de él. Cada vez le costaba más avanzar sin sudar, al mismo tiempo que el frío le hacía tiritar los dientes, y esa presencia, por más que avanzara, no dejaba de estar detrás de él. Cuando vio la casa de su madre asomarse, tomó el valor de enfrentar a lo que sea que estuviera persiguiéndolo. Al voltearse, una figura de velo negro, con una cara que no podía ni describir debido al terror. Lo único que sé con certeza era que tenía unos ojos rojos que no dejaban de verlo amenazadoramente. La boca de mi tío se abrió, pero fue incapaz de gritar. No pasaban carros ni personas, ni ladraban los perros.
Era él contra esa figura negra que parecía acercarse a él flotando. Quién sabe de dónde agarró fuerzas, pero como pudo se dio la vuelta y salió corriendo hacia la casa de su madre, rezando una y otra vez las oraciones que supiera, pues en ese tramo no paró de sentir cómo esa cosa iba por él. Al llegar, tocó la puerta como loco hasta que mi bisabuela la abrió, encontrando una calle sola y a su hijo pálido del susto. Desvariaba y temblaba con violencia, aferrándose a las piernas de su madre como si fuera un niño. Me cuenta mi mamá que luego de ese suceso, mi tío comenzó a asistir a la iglesia cristiana y poco a poco fue dejando el alcohol, pues el encuentro fue tan traumático que lo tomó como una señal para nunca más tomar como lo hacía. Claro que contra la muerte no se puede escapar, ya que hace un año falleció de causas naturales debido a secuelas de sus tiempos de parranda. Falleció siendo un cristiano que reparó sus errores poco a poco, no todos, pero sí la mayoría. Mi teoría es que pudo ser un encuentro con la Sayona, espanto venezolano de una mujer que se le aparece a los hombres mujeriegos y amantes del aguardiente, pero es una teoría, pues quien realmente la vio ya no yace aquí con nosotros los vivos. Tú nunca había escuchado sobre esa leyenda de la Sayona. Lo voy a anotar porque me encantan las leyendas y siento que ese está bastante interesante. Gracias por compartir tu relato y sigamos. El fallecimiento de mi abuelo. Hola Sailor, quiero empezar diciendo que dudé bastante en mandarte esta historia, principalmente porque las múltiples veces que he tratado de contar esta historia a otros familiares y amigos míos terminan dándome por mentiroso o que simplemente ha de tener una explicación lógica, pero yo sé lo que viví, sé lo que escuché aquel día y te puedo asegurar que sí sucedió. Primero, me gustaría ponerte en contexto acerca de cómo funciona nuestra dinámica familiar. Desde antes de que yo naciera, mi padre decidió abandonar a mi mamá con toda la responsabilidad de mí, por lo que ni siquiera sé cómo o quién es mi progenitor masculino, pero al ser la cuidadora principal y encargada de mis abuelos, quienes estaban en sus 70s durante esa época, contó con el apoyo incondicional de ambos, ya que sus horarios laborales demandantes no le permitían dedicarme el tiempo que se necesitaba, ya que ella trabajaba durante todo el día y llegaba hasta la madrugada. Tuve la dicha de que ellos hayan sido los que me criaron desde recién nacido. Ambos dedicaron todo su precioso tiempo en cuidar de mí y ver que yo tuviera una infancia feliz a pesar de la falta de ambos de mis padres. En cierto modo, ambos fueron como mi mamá y papá. Mi abuelito cometió bastantes errores en su juventud por su problema con el alcoholismo. Uno de los que más se arrepintió toda su vida fue dejarle toda la responsabilidad de criar 7 hijos a mi abuela sin darle ni un centavo y gastarse el poco dinero que ganaba en cantinas de mala muerte, pero de cierta forma trató de remendar sus errores conmigo. Sailor, no te puedo empezar a explicar lo mucho que él me amaba. Para él era lo más bello que le había pasado en toda la vida. Todavía recuerdo vívidamente cómo él me tocaba canciones con su guitarra, cómo cada día al salir de la primaria me llevaba a la papelería para comprarme todos los dulces y chucherías que yo quisiera, para que después mi abuela lo regañara porque yo ya no quería comer comida después de eso, cómo bailaba conmigo y su amor por los gatitos y perritos callejeros. Pero lastimosamente, al ser hijo único y el que mayormente acompañaba a mis abuelitos día a día, siempre soy el que primero se da cuenta de cualquier emergencia médica que ellos han tenido, desde caídas hasta infartos cerebrales. Yo siempre he sido el que los termina encontrando así. Ya para mis 10, casi 11 años, es cuando sucedió toda la crisis del 2020. No me hace falta elaborar mucho en esto, ya que todos sabemos lo que sucedió y cómo fuimos forzados a quedarnos dentro de casa y todo tipo de educación era de forma online. Era un día de mayo, no recuerdo exactamente cuándo, pero era un día aparentemente bastante común, sin ningún hecho remarcable durante toda la mañana. Me alisté, me senté en mi escritorio, me la pasé jugando Roblox en vez de prestar atención a las clases y aproveché el receso de media hora proporcionado por mi escuela para ir a la cocina por mi desayuno. Ambos de mis abuelitos estaban en la cocina, mi abuelo desayunando y mi abuela haciéndome mi comida. Recuerdo que acabé discutiendo con mi abuela por un tema bastante irrelevante,
Mi abuelo no intervino, pero simplemente me dijo gentilmente que no le contestara a mi abuela de esa manera y que le hiciera caso. Y como en todo niño prepuberto inmaduro, me enojé aún más y me fui a encerrar a mi cuarto. Procedí a desayunar mientras veía videos en YouTube. Momentos más adelante, mi abuela salió a platicar con la vecina y mi mamá fue a traer el carro que le había dejado de funcionar del mecánico, dejándome solo con mi abuelo. Todo parecía marchar con normalidad. Yo seguía comiendo y mi abuelo estaba sentado afuera tomando el sol, hasta que el teléfono de casa que se encontraba en el cuarto de mi abuela comenzó a sonar. Lo que sucedió después ha sido mi mayor arrepentimiento hasta ahora, a pesar de que no haya sido mi culpa. Decidí ignorarlo completamente, ya que no me apetecía pararme a ir a contestar la llamada, por lo cual mi abuelo decidió ir a contestar esta. En ese mismo instante, mi vida dio un giro impredecible. Lo siguiente que escuché fue un golpe en seco en contra del piso de azulejo, seguido por los casi inaudibles gemidos de dolor e insistentes pero débiles llamados por auxilio de mi abuelo, que yacía en el suelo. Lo que sucedió después se sintió como si hubiera sido en cámara lenta. Soy una persona de muy mala memoria, pero recuerdo lo siguiente como si hubiera sucedido ayer. Me paré lo más rápido que pude, sin siquiera ponerme sandalias, a ver lo que sucedió, y lo primero que vi fue a mi abuelo boca abajo en el suelo, al lado de su cabeza una mancha de sangre embarrada en el suelo. Lo más rápido que pude, me puse unas sandalias que se encontraban en el cuarto de mi abuela y salí corriendo de mi casa por ayuda, gritando: «Mi abuelo se cayó, ayúdenme por favor». Gritaba repetidamente a todo pulmón, completamente horrorizado por la manera en la que había visto a mi adorado abuelo. Afortunadamente, mi mamá ya había llegado y mi abuelita estaba fuera aún. Ambas, acompañadas de otros vecinos, fueron a auxiliar a mi abuelo. Lo que sucedió a continuación se sintió como una pesadilla. Levantaron con esfuerzo a mi abuelito y lo recostaron en la cama de mi abuela mientras mi mamá llamaba una ambulancia. Yo me recosté al lado de mi abuelito, reposando mi cabeza en su brazo. Recuerdo cómo él movía su mano repetidamente, como si estuviera soplando aire con ella. Yo no lo sabía aún, pero esa sería la última vez que lo vería con vida. Lo abracé, tenía mucho miedo, y le pregunté que por qué movía su mano de esa forma. Él solo me pudo decir, arrastrando la lengua al hablar como si le estorbara dentro de la boca: «Es para que sepan que estoy vivo». Ahora sé que ese comportamiento errático se debe a un infarto cerebral. Se llevaron a mi abuelo al hospital y ya que era pleno auge de la pandemia, nadie podía ir a visitarlo, y las últimas veces que lo vi fue a través de videollamadas bastante breves, donde se le veía bastante cansado, casi no podía hablar y sus palabras no hacían mucho sentido. 7 días después, un 30 de mayo, amanecí con la noticia de que había fallecido y sentí cómo mi mundo se derrumbó en ese mismo instante. Los años que siguieron apenas los recuerdo, ya que me encontraba fundido en una inmensa depresión y debilitante ansiedad, no solo por eso, pero por diversos problemas que tenía en ese entonces. Ahora, ya que te puse en contexto, déjame contarte lo que aconteció una mañana del 2022. Ya iba a ser el segundo aniversario mortuorio de mi abuelito. Estaba solo en casa, ya que mi mamá y abuelita habían salido a la boda de una sobrina de mi abuela. Yo no sentía miedo o angustia alguna porque el vecindario en el que vivo es relativamente tranquilo y ese día casi estaba todo vacío porque todos mis vecinos no se encontraban en casa. Como sé esto, usualmente son muy, pero muy ruidosos. Siempre se escuchaban llantos de niños pequeños, peleas familiares, música a todo volumen o la telenovela que mi vecina de al lado ponía todas las mañanas sin falta. Pero ese día todo era un silencio sepulcral, a excepción por el ocasional auto pasando enfrente, ya que yo vivo en una calle para nada concurrida y muy raramente pasa gente caminando en la banqueta. Sabiendo esto, decidí pararme hasta tarde, alrededor de la 1 o 2 de la tarde, y permanecer en mi cama todo el día viendo videos o jugando jueguitos en mi laptop. Esa tarde era bastante tranquila, para nada me molestaba quedarme solo, principalmente porque ya estaba acostumbrado a esto y encontraba cierta paz en mi soledad. Mi casa es bastante pequeña y de paredes delgadas,
por lo que te puedes imaginar cómo es que se escucha absolutamente todo, hasta el más mínimo susurro. Ya se estaba oscureciendo, pero la verdad no me molesté en prender las luces a excepción de la del baño y la de mi cuarto. Honestamente no importaba mucho, ya que no planeaba salir de mi habitación hasta que llegara mi mami y abuelita, y de la nada, como si se tratara de un switch, pasé de tranquilo a tener un sentimiento muy extraño de suma tristeza y algo similar a cuando tienes un mal presentimiento de que algo malo está por ocurrir. Era bastante extraño, ya que no parecía haber explicación alguna por la manera en la que me estaba sintiendo en ese momento, pero aunque seguía un poco alarmado, lo atribuí a mi ansiedad y traté de justificarlo a que recientemente había empezado a tomar medicamentos para esa misma ansiedad, pero no sé cómo explicártelo. En el fondo de mi mente seguía teniendo presente ese pánico y un sentido casi primitivo de huir y esconderme. Pasó alrededor de lo que se sintió como una hora y había logrado calmar mis nervios al escribirle a mi mami y saber que ellas se encontraban sanas y salvas, y al distraerme viendo una película al azar y usarla como sonido de fondo, hasta que escuché un sonido que enseguida hizo que se erizara cada vello de mi cuerpo y que me quedara completamente paralizado en mi cama. Escuché unos distintivos pasos, lentos, pero de cierta forma apurados, como si estuvieran arrastrando los pies al usar unas chanclas sorprendentemente pesadas. Y no, Sailor, no se escuchaba como un sonido proveniente de la calle, se escuchaba como si proveniera del pasillo de mi casa, pasos extrañamente pesados y cansados, hasta que se detuvieron en seco en medio del pasillo, donde se encuentra la entrada al cuarto de mi abuelita, y el sonido que más llegué a odiar y temer en toda mi vida. Aquel golpe en seco en contra del azulejo, como si hubieran aventado un saco de carne extremadamente pesado al suelo. Mi corazón iba al 1000 por hora. Yo sabía que estaba completamente solo en casa, que no había manera de que alguien hubiera producido ese sonido al caerse, ya que no había nadie además de mí. Un escalofrío violento que recordaré por el resto de mi vida recorrió todo mi cuerpo, y aquel sentimiento de angustia tan profundo que sentía hace unos instantes regresó de golpe. No había absolutamente nada que hubiera haber producido ese sonido al caerse dentro del cuarto de mi abuela, ya que mayormente lo que tiene son cosas que utiliza para sus bordados, ropa y otras diversas posesiones que para nada son tan pesadas como aquello que se escuchó. Sentí un impulso fuerte de salir corriendo de la casa, de huir lo más rápido que pudiese, pero solo opté por cubrirme los oídos con las manos y taparme de pies a cabeza con mi cobija, pero eso solo sirvió para empeorar mi situación, ya que empecé a sentir un fuerte presentimiento de que estaba siendo observado. Capaz era mi cerebro medicado traicionándome, pero yo recuerdo ese miedo, ese sentimiento tan pesado, está impregnado en mi mente desde aquella maldita noche, y de la nada, ese gemido de dolor que se había quedado grabado en mi memoria desde mayo del 2020 y que no había olvidado en esos casi 2 años. Débil, distante, pero aún lo suficientemente cercano como para saber el lugar de su origen, el cuarto de mi abuela. No tengo manera de describirlo con exactitud, pero en ese mismo instante lo primero que se me vino a la mente fue esa terrible escena de mi abuelo boca abajo, con sangre embarrada en el suelo cerca de su cabeza, su blanco y delicado cabello levemente manchado de rojo oscuro. Lágrimas recorrieron mi cara sin darme cuenta. Estaba llorando del miedo y de recordar la dolorosa escena que presencié ese día. Yo sabía que no había manera de que mi abuelito sea capaz de hacerme sentir de esa forma. No había manera de que esa cosa quejándose en el cuarto de mi abuela sea mi querido abuelo, el hombre que fue como mi padre por casi 11 años de mi vida. Me quedé paralizado por lo que se sintieron como años, escuchando esa cosa imitando la voz de mi abuelo y sus quejidos, hasta que escuché el carro de mi mamá acercándose a la casa y estacionarse frente a esta. En ese momento es como si mis articulaciones cobraran vida propia, pero salí despavorido como aquel día. Salí de la casa como pude sin mirar atrás y fui a abrazar a mi mamá lo más fuerte que pude, con lágrimas aún en mis ojos. Ella estaba preocupada, pero hasta el día de hoy ni ella ni mi abuela me creen, creyendo que estaba simplemente imaginando todo. Es seguro decir que no dormí ni un segundo esa puta noche, y hasta la fecha, no importa quién se lo cuente, nadie parece creerme. Ya se acerca la fecha en la que se cumplen 5 años de la muerte de mi abuelo a la fecha en que escribo esto. Ya no soy un niño asustadizo de 13 años, pero sigo teniendo pesadillas acerca de esa noche que parecen intensificarse en estas épocas.
¿Será mi abuelo tratando de comunicarse conmigo o algo haciéndose pasar por él? Ya está a juicio tuyo. Adjunto foto de referencia de cómo se veía el pasillo esa noche. La foto fue tomada en mi casa dentro de las mismas circunstancias. Tú... Güey, yo te creo, amiga. Si hay algo que yo voy a hacer con toda la gente que mande sus relatos aquí, esto es ultratumbísima, es creerles. ¿Qué creo que pudo haber sido? Quién sabe, amiga, pero pues yo preferiría no ponerme a investigar. Muchas gracias por compartir tu relato y sigamos. Mi perro se clonó. Quiero comenzar diciendo que esta es la única experiencia inexplicable que he vivido, pues nunca antes me había pasado algo así. Sin embargo, mi familia es muy activa en esos temas, siempre les pasan cosas raras y han vivido cosas inexplicables. Otras personas que llegaron a ir a esa casa pudieron presenciar actividad paranormal, aunque esas historias quizás son para otro correo, junto a todas las innumerables experiencias de mi papá. Dicho esto, te daré contexto de cómo estaba estructurada esta casa para que entiendas un poco mejor la historia. Al lado de la puerta principal estaba el refrigerador. Enfrente del refrigerador, la cocina. Un detalle importante es que la cocina tenía de esas puertas tipo vaqueras que tienes que empujar para abrir y se puede ver por debajo de ellas. Al lado del refrigerador estaba el comedor con todas las sillas. Enfrente del comedor había un pasillo que hasta el fondo conducía al cuarto de mi papá. En la pared de al lado estaba mi cuarto y enfrente, en la otra pared, el baño. Al lado del comedor estaba la sala. También es importante decirte que en mi antigua casa solo vivíamos mi papá, yo y mi perrita Loba. Todos los días por la tarde, mi papá se iba a su grupo de alcohólicos anónimos y regresaba por la noche o madrugada. Ya con este contexto puedo comenzar. Una noche tipo 11 o 12, mientras mi papá se encontraba en su grupo, yo estaba haciendo tarea en mi laptop, sentada en la silla del comedor que da vista al pasillo. Por lo general, mi perrita Loba suele acompañarme a todas partes, y cuando hacía tarea en el comedor, ella se acostaba junto a la puerta principal. Mientras estaba haciendo tarea, decidí levantarme para ir al baño, y mientras iba entrando al pasillo, me pareció ver de reojo las patas de Loba por debajo de las puertas de la cocina. Al principio lo dejé pasar, pero después volteé a ver la puerta principal y vi que Loba estaba acostada allí. Entonces retrocedí para asomarme por debajo de la puerta de nuevo por si había visto mal, y Sailor, me quedé fría al ver muy claramente las patas de Loba como si estuviera echada en la cocina, y luego volteé para ver a la entrada a verificar que efectivamente la Loba real estaba ahí, acostada en la puerta. Había dos lobas. Me quedé paralizada por un momento, pero decidí ir al pasillo y hacerle señas a Loba desde la puerta para que viniera hacia mí. Cuando vino, corrí a encerrarnos en mi cuarto y me quedé con ella procesando lo que había pasado. No te miento que se empezaron a escuchar pisadas en la sala y en el pasillo. Incluso se escuchaba como algo se subía y bajaba del sillón saltando. Loba simplemente se escondió debajo de mi cama y yo solo esperaba que llegara mi papá, porque cuando esa cosa se paseaba por el pasillo, se detenía fuera de mi cuarto y eso ponía muy ansiosa a Loba, que se escuchaba cómo chillaba desde abajo de mi cama. Mi papá no tardó mucho en llegar y en cuanto lo hizo, todo volvió a la normalidad. Al final me dijo que fue mi culpa, por lo que atraigo gracias a mi apariencia, pues soy gótica y metalera, y por lo general me he visto con pentagramas o playeras de bandas con portadas algo grotescas. Llegó a la conclusión de que atraigo esas cosas. Yo pienso que quizás tiene un poco de razón y me sigo preguntando qué era lo que vi y escuché ese día. ¿Qué piensas tú? Güey, ¿cómo se llama? O sea, ya hemos visto historias parecidas, pero que en vez de con el perro, es como de que como que hay clones de personas, o como que crees que viste a uno de tus familiares, pero en realidad tu familiar estaba de que en otro lado de la casa y así. Tú tal vez fue algo parecido a ese tipo de cosas. Y me dejaste pensando de que opino que si eres de que gótico, metalero, pentagrama, atraes más esas cosas. Pues no sabría decirte, güey. Porque pues la verdad, sí soy de que mega darketo. Y pues sí tengo mucho accesorio, que sí de calacas, que sí de calaveras o cosas así. Pero pues a mí nunca ha pasado nada. Pero pues, quién sabe, amiga. Gracias por tu relato y sigamos.
Vi a alguien igual a mí. Hace como un año o poco menos, en un día normal cuando ya había oscurecido, estaba yo sentada en el suelo de mi cuarto cargando mi teléfono. Tenía las luces del cuarto apagadas y la puerta abierta que da hacia el pasillo. Las luces del pasillo estaban prendidas, lo que daba iluminación a mi cuarto, pero no completamente. Estaba sentada a unos 2 metros frente a mi puerta usando el teléfono, pero aún así podía ver lo que pasaba alrededor. Entonces, veo cómo enfrente de mí, detrás del marco de la puerta, se asoma alguien. La luz le daba desde arriba y pude ver que tenía piel clara, pelo negro. Se le veía que traía un short y camiseta color gris. Estuvo ahí parada como 5 segundos viéndome, pero realmente no le presté atención hasta que vi que dejó de verme y se quitó de la puerta. Ahí ya me percaté que estaba algo viéndome, por lo que grité el nombre de mi hermana, pero ella estaba bañándose. Le hablé a mis perros porque son grandes y siempre están en el pasillo, pero estaban en la sala con mis papás. Pero Sailor, yo ese día traía una pijama de short de color gris. Es una pijama que siempre uso. Tengo el pelo de color negro y mi color de piel es clara. Ya cuando me cayó el 20 de que era igual a mí, me dio bastante miedo. Aparte que mis familiares han escuchado que yo les he hablado cuando no lo he hecho, y eso les ha pasado cuando pasan por ese pasillo. Tun. ¿Ven? Literalmente lo que les acabo de decir, de que cuando hay como dobles de uno mismo y así, en la madre mías. Yo no sabría qué hacer con 2 Sailors. Siento que con uno basta y sobra. Qué miedo a la verga. Gracias por tu relato y sigamos. El fantasma de mi bebé. Como dice el título, estuve embarazada de un precioso bebé durante casi 5 meses. El papá de mi bebé y actual pareja y yo estábamos muy felices por su llegada, ya que meses atrás habíamos perdido a nuestro primer bebito. Sin embargo, todo el embarazo fue caótico. Tuve amenaza de aborto durante todo este proceso. Además, tenía sueños muy recurrentes con un hombre completamente negro y con extremidades largas, el cual se reía y acariciaba mi pancita, y sinceramente me la pasaba llorando, preocupada por él y en cama. Un día, inevitablemente, mi niño, al cual llamaré Isaías, se cansó de luchar en mi vientre y su corazón dejó de latir. Se había quedado sin líquido amniótico. Esto me volvió loca. Duré 3 días internada en el hospital debido a las complicaciones. Dentro del hospital y por su edad gestacional, la cual ya era avanzada, tuvieron que inducirme el parto, y así fue como lo conocí. Tuve la oportunidad de ver su carita, sus manitas, y todo mi bebé estaba completamente formado. Después de esto, y al despertar de la anestesia, vi claramente en el cuarto de recuperación del hospital a este hombre, el cual se reía con mayor fuerza, y en sus brazos me imaginaba a mi bebé. Me enteré que al otro día retiraron a mi bebé con su papá, quien decidió cremarlo. Ese mismo día que me dieron de alta en el hospital, fuimos a la cremación de mi niño. Elegimos una urna azul con un angelito al frente y elegimos un nombre para poder ponerlo en la placa de defunción. A raíz de este momento comenzó todo lo raro. Al salir con su urna, un gato gris se erizaba al vernos, a lo cual no le di mucha importancia aunque fuera raro, porque a mí se me acercan con mucha facilidad los gatos. Una vez en casa, dejamos a Isaías en una mesita que tenemos en la habitación y después de pasar horas sentadas al frente suyo, caímos dormidos. Yo me desperté muy agitada y con lágrimas en los ojos, ya que soñé con todo lo que había pasado en el hospital, y cuando traté de despertar a mi novio, este no despertaba, se encontraba con parálisis del sueño y por más que lo movía, no reaccionaba. Después de unos minutos reaccionó en el mismo estado en el que me había despertado yo y me dijo que había soñado lo que yo había soñado sin que yo le hubiera contado. Tratamos de tranquilizarnos y mi novio me puso un capítulo de Malcolm para distraerme de lo que estaba pasando, pero Sailor, fue todo lo contrario. Aleatoriamente eligió un capítulo y para nuestra sorpresa era uno bastante raro, en donde en menos de 15 minutos mencionaron bebé, líquido amniótico y cenizas.
No supimos si era por el estrés que teníamos, pero esto nos pareció muy raro. El capítulo cada vez se tornaba más bizarro, a lo que mi novio decidió quitarlo y ayudarme a dormir de nuevo. Luego de esto, mis noches fueron prácticamente iguales. Veía la misma sombra, no podía dormir, me sentía cada vez más deprimida. Me había llevado la urna de mi bebé a mi casa, donde le hice un lugar especial con las cosas que ya teníamos para él, pero las cosas solo empeoraron. Mi perrita le ladraba a las cenizas, a mi familia los empezaron a asustar. Una ocasión, mi hermano cuenta que sintió como alguien se sentaba a su lado en la cama. Mi abuelo vio cómo su ropa se movía sola y como estas, varias cosas más que me hicieron decidir llevarlo a bendecir y lo dejamos en un lugar donde están sus cenizas en la iglesia. Pero las cosas no mejoraron. Ahora sueño y veo a un niño como de 3 años o una luz tenue la cual se mueve y se asoma, el cual no me da miedo. Las cosas de su altar se mueven sin aire aparente. Me han tocado las piernas como un niño llama a un adulto. Ya no sé si mi bebé se quedó conmigo o si a lo mejor algo del cementerio donde lo cremamos se nos pegó. Me gustaría que quien escuche esta historia pudiera opinar si es que la energía de mi bebé se quedó en este plano o si es algún ente del cual deba preocuparme. Pues, güey, como mencioné de que hace rato que siento que irte como a lo paranormal debería siempre ser como que lo último que hagas. Pero pues si estás diciendo que toda tu familia está pasando por cosas raras y así, yo, en mi opinión, pero quien esté escuchando esto también deje sus opiniones de que aquí abajo en los comentarios, pues sí podría sonar un caso de que no se pudo ir completamente en paz y que tal vez tendrías que velarlo para que pueda encontrar paz y así. Pero bueno, amiga, así como le deseo paz a él, te deseo paz en tu vida. A ti espero que estés bien. Cuídate mucho. Gracias por tu relato y sigamos. Los Toquidos. Hola Sailor, te mando el suceso que me hizo pasar de escéptica a creyente. Para ponerte en contexto, siempre he sido una persona que gracias a que su mamá es muy religiosa, nunca había vivido experiencias paranormales. Sin embargo, conforme fui creciendo, a la edad de 17 años, me sumergí en todo este mundo de contenido paranormal y de terror. Veía videos de investigaciones paranormales, películas de terror, escuchaba podcasts e incluso comencé a aprender a leer las cartas. Si bien mi mamá me había dicho muchas veces que consumir ese tipo de contenido era abrir puertas al diablo, no le creí. Yo continué siendo escéptica de todo lo que veía y lo que las personas contaban. No fue hasta que un día estaba haciendo tarea en el cuarto de mi hermana mientras veía un video. El video era la investigación paranormal de la verdadera casa del conjuro de la Sociedad de las Pesadillas. Quiero decirte que ese video tiene verdaderos poltergeist, así que para cierto punto del video yo ya tenía mucho miedo, pero no tanto como el que me iba a dar más adelante. Mis papás tienen una manera muy peculiar de llamar a la puerta cuando necesitan que les abra. Siempre tocan una melodía específica y gritan mi nombre 3 o 4 veces. Mientras estaba viendo el video, escucho, un poco aislado gracias a los audífonos, su toquido, y después que gritan mi nombre 2 veces, sé que no es mentira lo que viví, porque como si fuera en automático, yo me levanté rápidamente y bajé a la segunda planta para abrirles, porque temía que se enojaran si tardaba. Sailor, cuando abrí la puerta no había nadie, estaba oscuro, no estaban las luces que usualmente hay en las cuadras. Se me heló la sangre desde los pies hasta la nuca. Lo único que sentí fue una brisa y cerré en microsegundos la puerta aún con el shock vívido. Me acuerdo y me dan escalofríos. En ese momento me sentí horrible y corrí lo más rápido a la recámara de mi hermana. Quité el video y me puse a pensar que probablemente le abrí las puertas de mi casa a eso que me había tocado la puerta. Pero eso no fue todo. No pasó mucho cuando la Alexa de la segunda planta se activó diciendo: «Claro, aquí tienes el pronóstico del clima». Después de ahí, solo esperé a que llegaran mis papás y mi hermana. Días más tarde, le conté a mi mamá lo que me pasó y solo me dijo que fueron alucinaciones mías, pero yo lo sentí muy real. También le pregunté si ella había puesto una configuración en su Alexa que le dijera el clima ocasionalmente y me dijo que no. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que quería entrar a mi casa o si entró,
porque ahora esporádicamente sigo escuchando que me llaman y cuando salgo a preguntarles a mis papás que si me hablan, me dicen que no. Si alguien sabe bien qué puede ser, estaría encantada que me dijeran cómo sacarlo de mi casa. Tú, amiga, urge limpia. Mega urge limpia, pero bueno, sigamos. No era una pesadilla. Te comparto esta historia que vivió una de mis tías, pero decidí narrártela en primera persona. Espero que la leas con calma y que te permitas adentrarte en lo que mi tía vivió, porque cada palabra está cargada de lo que aún me estremece al recordarlo. Esto ocurrió ya hace unos 7 años, en una casa donde por más que intenté, jamás pude sentirme en paz. Ya no vivo ahí y la verdad es que no me gustaría volver. Era una construcción antigua de 2 pisos, con 2 pasillos largos y crujidos en cada esquina, como si los cimientos recordaran cosas que yo prefería no conocer. Por más que limpiara, la casa siempre tenía ese olor peculiar, rancio, denso, como a humedad encerrada con algo más, algo que no podía identificar, pero que se adhería a las paredes. Al entrar, te encontrabas con una sala espaciosa, a la derecha un comedor grande, solemne, al fondo la cocina, un pasillo largo y oscuro, demasiado oscuro, conducía al baño, a un cuarto de visitas y al recibidor. Al fondo, las escaleras de madera vieja que llevaban al segundo piso. Ese pasillo nunca recibía bien la luz, ni siquiera a plena luz del día. Intenté 1000 veces humanizar la casa, con cuadros, lámparas, plantas, cortinas cálidas. Nada bastaba, no era acogedora, era un lugar donde algo se resistía a dejarse habitar. Tenía también un patio trasero enorme, con árboles viejos y retorcidos que parecían susurrarse entre sí cuando el viento los movía. De noche ese sonido era insoportable. Arriba había 3 habitaciones y una sala de televisión, donde solía pasar las tardes viendo películas para no pensar en el resto de la casa. Siempre hubo una sensación presente, una especie de angustia que nunca supe explicar. Los vecinos tampoco ayudaban, cerrados, extraños, esquivos, pero nada concreto había pasado hasta aquella noche. Mi esposo estaba fuera, solía asistir a eventos de peleas de gallos que generalmente eran por las noches. Me quedé sola con mi hija, que en ese entonces tenía unos 4 o 5 años. Los niños a esa edad tienen pesadillas, ya sabes, lo típico, y mi hija solía despertarse gritando que había algo en su cuarto. Por eso esa noche decidí dormir con ella, aunque lo confieso, yo también tenía miedo de quedarme sola. Me acosté junto a ella, la arropé y me dejé envolver por el silencio. La oscuridad lo cubría todo, solo rota por el zumbido del ventilador girando lentamente. No recuerdo cuánto dormí, pero de pronto me desperté. No fue por un ruido, fue una sensación, algo en el aire, un presentimiento tan nítido como frío. Me estaban observando, el miedo me paralizó, sentí tanto miedo que cerré los ojos nuevamente obligándome a dormir. Sentí el ambiente cargado, espeso, y entonces lo escuché. Pasos lentos, arrastrados, desde la planta baja. Pensé, lógico que quizás mi esposo había llegado antes de tiempo, pero no escuché la puerta, y esos pasos no eran de él, eran pesados, como de alguien descalzo que no tenía prisa. Escuché con claridad cómo subían las escaleras, cómo se abría la puerta de la habitación y la luz de la luna iluminó mi rostro. Me convencí de que era él, lo necesitaba para no perder la cordura. Pero eso se acercó, lo sentí a centímetros de mi cara. El aire se volvió irrespirable, un hedor putrefacto me llenó la nariz y entonces comenzó a susurrar. El sonido de su voz aumentaba gradualmente hasta llegar a gritos que me aturdieron. No entendí las palabras, pero supe que estaba enojado, furioso. Era una presencia helada, intensa, que parecía perforar la oscuridad. Busqué a tientas la manita de mi hija entre las sábanas y de algún modo todo cesó, como si nunca hubiese pasado. No sé si volví a dormir, no sé si eso fue un sueño, pero no se sintió como uno. Al amanecer
Comprobé que mi esposo no había llegado en toda la noche. El frío recorrió mi espalda como una descarga. Eso que entró al cuarto no había sido él. No se lo conté a nadie, ni a él. Me sentía avergonzada, o tal vez solo deseaba que todo fuera parte de mi imaginación, pero una semana después pasó algo peor. Era una tarde cualquiera, eran las 4. Mi esposo estaba por llegar del trabajo. Yo limpiaba la planta baja, mientras mi hija jugaba en la habitación de arriba. Terminé de trapear y me agaché a exprimir el trapeador frente a las escaleras. Entonces volvió el olor, ese mismo olor a muerte, a podredumbre. Me paralicé, el miedo me ancló al suelo. Sentí algo frente a mí y cuando levanté ligeramente la vista, la vi. Una mujer. Estaba en el segundo o tercer escalón, pero no tocaba el piso, flotaba. No era como un fantasma o una sombra, era claramente una persona. Era alta, mulata, vestida con un camisón blanco roto y sucio. Tenía el cuello marcado, con heridas que parecían profundas. Su mandíbula estaba muy abierta, como dislocada. Los ojos eran lo peor, llenos de desesperación, de súplica, y uno de sus brazos estaba torcido hacia atrás de forma antinatural. Grité por dentro, no pude moverme, no quería pasar cerca de ella, pero entonces lo recordé. Mi hija estaba arriba. Con todas mis fuerzas grité su nombre, rogando que bajara por sí sola. La escuché correr y bajar. En cuanto la tuve en mis brazos, salí de la casa sin mirar atrás. Fui a casa de mi suegra que vivía a unas calles. Les conté todo a ella y a la hermana de mi esposo. Se miraron como si supieran algo y entonces me lo dijeron. Aquella casa fue comprada por mi suegro años atrás a muy bajo precio. Era grande, sí, pero estaba en una zona peligrosa. Pensó que eso explicaba el precio. Más tarde se la vendió a mi esposo y al poco tiempo las cosas raras comenzaron. Ruidos, objetos fuera del lugar. Lo contábamos entre bromas en las reuniones familiares, pero mi suegra, creyente de lo espiritual, investigó en noticias, preguntando a vecinos y como siempre que el que busca encuentra, encontró algo. En esa casa vivió una pareja joven de recién casados. Él, un hombre ocupado por trabajo casi siempre ausente. Ella, una mujer joven, alta y hermosa, que a simple vista llamaba la atención, por lo que terminó envuelta con un vecino. La historia terminó mal. Una noche, el esposo llegó de sorpresa desde otra ciudad y sorprendió a los dos amantes en el acto. En un ataque de ira y celos, este corrió al amante de su casa, pero su esposa no corrió la misma suerte. Este la ahorcó hasta casi asfixiarla, pero sin matarla, para entonces con la mujer, aún viva, amarrarla de una de sus muñecas con una soga y arrastrarla por toda la casa, hasta entonces sí acabar con ella. Fue un caso muy sonado por esa época en la colonia y había notas e incluso vecinos que aún vivían en la zona que vivieron en primera persona aquel hecho. Entonces entendí por qué vi a la mujer en aquel estado. Probablemente aún pedía ayuda, ya que nunca se encontró su cuerpo. Probablemente vagaba en pena buscando respuestas. Al final, llevamos a alguien a bendecir la casa, pero la decisión final fue mudarnos. Acerca de aquella mujer, no la volví a ver y la verdad que no me quedo con ganas. Hay más historias de entes y cosas terroríficas como estas en mi vida, o incluso la de mi suegra por la cercanía que te comento que tiene a estos temas, pero eso es tema de otro video. Güey, qué coraje que no te dijeron nada, o sea, pinche historia mega densa y que no te dijeran nada, amiga. Pero, y sigues viviendo esas cosas y así, santifica la casa, agua bendita, limpia, lleva un padre o algo así, porque en la madre. Pero bueno, gracias por tu relato y sigamos. El ropero. Esto pasó hace un tiempo. Cuando yo tenía 12 años, mi familia atravesó una fuerte crisis económica, ya que donde trabajaba mi papá hubo recorte de personal y lo despidieron. Un tío, hermano de mi papá, lo convenció de irnos a vivir a un pueblito en Guanajuato llamado San José de Iturbide. Cerca de este se encontraba un parque industrial en donde mi papá iba a probar suerte para encontrar un nuevo trabajo. Así fue como mis papás
mis 3 hermanos y yo nos fuimos a vivir a un lugar muy diferente, sin saber que viviríamos una de las más aterradoras experiencias de nuestras vidas, debido a que no conocíamos a nadie y a la prisa que la falta de dinero nos causaba. Tuvimos que llegar a una pequeña casa en una comunidad algo apartada. La casa era pequeña y, para ser honesta, estaba fea y descuidada. Había pertenecido a una señora que pasó sus últimos años viviendo sola ahí, debido a que ya era viuda y su único hijo vivía en los Estados Unidos. Una tarde, mientras mi papá estaba trabajando, mi mamá lavaba ropa en el patio y yo y mis hermanos estábamos haciendo la tarea. Se escuchó que alguien tocaba la puerta. Me levanté y recorrí el pasillo que conectaba la puerta de entrada con el comedor. Al llegar, me asomé por una pequeña ventana que tenía la puerta, pero no vi a nadie. No le tomé importancia y volví con mis hermanos a la cocina. Después de un rato, volvimos a escuchar que tocaban la puerta. Algo molesta me levanté y volví a caminar hacia la entrada. Otra vez revisé por la ventana, pero de nuevo no había nadie. Pensé que era alguien jugando una broma, o tal vez el viento que movía la puerta. Enojada, di media vuelta y volví a caminar hacia la cocina. Justo cuando pasaba frente a una habitación que compartíamos mis 2 hermanas y yo, volví a escuchar que tocaban una puerta. Confundida, entré a la habitación algo oscura, debido a que el sol estaba por ocultarse y no teníamos más luz que la de unas cuantas velas. Cuando estaba por dar media vuelta y regresar, alcancé a escuchar un crujido que venía de dentro de un pequeño ropero. Dicho ropero ya estaba en la casa cuando llegamos, y como nosotros no teníamos casi muebles, lo comenzamos a utilizar. Por un momento pensé que era un ratón o algún animal, ya que el mueble era bastante viejo y se veía carcomido en algunas partes. No pude estar más equivocada, ya que mientras lo veía, volvió a escucharse como si tocaran la puerta del ropero desde dentro, pero aún más fuerte. Corrí hacia la cocina y salí a donde estaba mi mamá. Llorando le intenté explicar lo que acababa de pasar. No sé cómo no se lo dije o cómo me vio, que corrió dentro de la casa a ver lo que pasaba. Sin dudarlo, nos llevó a todos a su habitación y cerró la puerta poniéndole seguro. Mi mamá nos dijo que no hiciéramos ruido, porque en ese momento ella creía que alguien había entrado a la casa. Los golpes aún se podían escuchar en la habitación de al lado, pero mi mamá no se atrevió a salir, ya que estábamos solos y aún faltaba para que mi papá llegara de trabajar. Después de unos minutos de no escuchar nada y con mi mamá ya más tranquila, nos quedamos dormidos todos juntos abrazados. Pasaba la medianoche cuando llegó mi papá y mi mamá lo recibió explicándole lo que había pasado. Al otro día, mi papá salió temprano a trabajar y mi mamá nos levantó para alistarnos para ir a la escuela. Mientras agarrábamos señal, mi mamá abrió el ropero para sacar nuestros uniformes. Cuando abrió la puerta se quedó quieta un momento, sacó los uniformes y volvió a cerrar la puerta. En los próximos días, los golpes en el ropero se seguían escuchando, especialmente en las noches. Mi mamá nos dejaba dormir con ella y cuando los ruidos eran más fuertes, solo nos persignaba y rezaba bajito. Pasaron unos días y una mujer algo mayor llegó a nuestra casa. Mi mamá le había pedido que fuera a ver ese mueble para que le dijera qué hacer, ya que al ver lo que había adentro no se animaba a moverlo del lugar ni a sacarlo para que se lo llevaran los de la basura. La mujer lo vio y al salir le dijo a mi mamá que debíamos irnos de ahí, ya que lo que había en ese mueble y en esa casa eran muy peligrosos y que por más veces que bendijeran la casa o si se animaban a tirar ese mueble, no iba a servir de nada. No duramos mucho viviendo ahí. Mi tío nos recibió en su casa unos días, mientras mis papás encontraban otro lugar para rentar. Años después, platicando con mi mamá, nos confesó que aquel día, dentro de ese mueble, había encontrado rasguños en las puertas y debajo de las maderas ya sueltas del ropero había algunos mechones de cabello muy blanco dentro de unas bolsitas de tela que parecían manchadas de sangre o grasa muy oscura. Hasta el día de hoy no sabemos qué pasó en esa casa, si esa mujer era bruja o practicaba algo así. Sin embargo, sabemos que lo mejor que pudimos hacer fue irnos a pesar de las carencias que atravesábamos. Tú... No los rasguños adentro del ropero, güey. En la madre. Pero, pues sí, tomaron una gran elección yéndose mucho a la chingada de ahí. Pero bueno, gracias por tu relato y ya solo queda uno más. Vamos a ver qué pasa. Relato en el Cerro de la Estrella.
Para darte un poco de contexto, vivo en las faldas del Cerro de la Estrella desde hace poco más de 10 años. Esta historia se desarrolla en la noche del festejo de mi cumpleaños. Hace 5 o 6 años atrás, había regresado a casa después de un día de celebración con mi familia. En ese entonces, tenía la costumbre de subir al cerro de noche con mi perrita para que hiciera sus necesidades, ya que suele ser más sencillo para mí al no encontrarnos a otros dueños y sus mascotas, puesto que la mía suele ser un tanto agresiva con otros perros. En esa ocasión en particular me sentí un poco molesto por situaciones que se derivaron del festejo, además de estar un poco mareado por haber bebido. Llegamos aproximadamente a las 11:30 de la noche. Aunque ya era tarde, me dispuse a subir con mi perrita al cerro. Cuando llegamos al punto donde solíamos quedarnos un rato después de que hiciera sus necesidades, solía soltarla para que corriera libremente. Lo habitual era que se emocionara y comenzara a correr una vez que la soltaba. Esta ocasión no fue la excepción. La solté, corrió, pero hubo algo diferente. Se alejó y demoró más de lo normal. Yo escuchaba que ladraba soezmente, pero no regresaba. Al percibir que cada vez incrementaba la intensidad de sus ladridos, me alarmé e intenté acercarme a donde estaba. Pero al ser de noche y estar únicamente bajo la penumbra de la luna, se me dificultó encontrarla. Aún así, traté de seguir el sonido de sus ladridos. Cuando me estaba acercando al punto donde los escuchaba con mayor fuerza, me detuve de golpe, puesto que sus ladridos también dejaron de escucharse de un segundo a otro. Un momento después, escuché que corría hacia mí y yo asumí que se iba a detener en cuanto estuviera junto a mí, pero me pasó por completo, me vio y siguió corriendo hacia abajo como si estuviera muy asustada. En ese momento me alarmé aún más. No me dio tiempo de pensar en nada cuando escuché que detrás de su rastro se escuchaban otras pisadas, pero más fuertes. Volteé a ver y bajo la misma penumbra alcancé a visualizar una figura que parecía ser un hombre, con zancos en manos y piernas y una capa negra que cubría su forma. En ese momento yo empecé a correr detrás de mi perrita lo más rápido que pude. En un par de ocasiones espejeé y esa cosa seguía detrás de nosotros, bajando con una velocidad que me cuesta comprender pudiera ejercer una persona con zancos, tomando en cuenta que el suelo del cerro es muy irregular. Incluso yo llegué a pisar en falso en un par de ocasiones. Comprendo que pudo ser causa de la falta de luz y mi estado, pero aún así, por instinto, yo no me detuve en ningún momento hasta que salimos del cerro. Después de esto llegamos a la calle. Afortunadamente ya había iluminación, pero yo seguía en shock. Una vez más, miré hacia el camino de donde bajamos corriendo y ya no visualicé nada. Mi perrita logró tranquilizarse un poco y la cargué para regresar a casa. Caminaba lentamente, pensando si realmente había visto lo que vi, ya que todo pasó en cuestión de minutos. Pienso que el asombro eliminó el efecto del alcohol en mi organismo por completo. Regresé a casa anonadado, recordando lo que pasó una y otra vez, con la finalidad de encontrarle una razón, pero nada me parecía lógico. Después de eso dejamos de ir al cerro en la noche. De hecho, hasta la fecha no hemos vuelto a hacerlo, porque aunque fuera eso una persona, pienso que puede ser peligroso, debido a que el Cerro de la Estrella es conocido también por ser un punto donde se llevan a cabo distintos tipos de rituales. Güey. Yo sí, luego me he puesto a investigar sobre el lore del Cerro de la Estrella. Amigas, se los recomiendo. Se dice que se hace mucho ritual, que hay mucha aparición por ahí. Tun. Pero bueno, amigas, con esta terrorífica historia terminamos esta edición de historias de Ultratumbísima. Gracias por acompañarme en una edición más y recomiéndenle historias de Ultratumbísima a sus amigos o conocidos que sepan que les gusta el contenido de terror, porque en mi opinión, historias de Ultratumbísima está increíble. Pero bueno, denle like, suscríbanse y nos veremos pronto en otro video. Buenas noches. Tun.